Señor, yo deseo que tú seas trabajando y obrando en mi vida en estos momentos. Si tú deseas eso, bueno, es tiempo que abras tu Biblia en la carta de Hebreos, capítulo 10. Vamos a estar viendo del versículo 15 al versículo 25. Pero antes de todo ello, déjenme ir delante del Señor y pedir que su gracia sea derramada y Él pueda ayudarme en estos momentos, ¿verdad? Para que sea un instrumento en lugar de algún estorbo, ¿verdad? Al predicar su palabra. ¿Me ayudan? Oremos. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, tú que nos has creado, Señor, que me has creado, que me conoces, Señor, y nos conoces a cada uno de nosotros. Padre, permite que hoy todos nuestros sentidos sean plenamente concentrados al escuchar y al leer tu palabra, Dios. Por eso, Señor, por eso yo deseo que en esta mañana tú me ayudes, que con tu Santo Espíritu, Señor, me guíes, me instruyas, que pongas las palabras, Señor, que tú deseas que transformen y confronten y conforten nuestra alma. Dios, yo ruego por ello. Yo ruego, Señor, que en esta mañana seas tú hablando a nuestra vida. Nos has retado semana a semana. Cada día, Señor, tú nos has estado hablando con el único propósito de que nosotros demos la honra y la gloria a tu nombre como es debido. Por favor, Señor, permite que en esta mañana todos podamos concentrarnos y que tu gracia, Señor, sea con nosotros en estos momentos para entender tu palabra, para entender tu escritura, pero también, Señor, para aplicarla en nuestras vidas. Yo lo deseo, Señor. Por favor, Señor, en estos momentos, sé tú instruyéndonos, sé tú guiándonos. Por Jesucristo el Salvador, yo te lo suplico. Amén. Estamos en guerra. Cuando estamos en guerra, todos nuestros sentidos deberían de estar alerta. Todos nuestros sentidos deberían de estar listos porque en cualquier momento puede llegar el enemigo. Y si nosotros escuchamos tan solo una pisada, nosotros deberíamos de estar listos, ¿verdad? Cuando venga esa lucha, cuando venga el tiempo de sacar, ¿verdad? Toda esa energía, todo ese valor para poder contraatacar al enemigo. Sabes, en esta mañana yo quiero que tú y yo estudiemos acerca de la perseverancia. ¿Cómo puedo ser perseverante? Algunas veces te has preguntado, bueno, ¿y qué hago yo si empiezo una semana y voy bien leyendo la escritura, pero ya a partir de la segunda como que ya no le voy agarrando el mismo sabor y ya a la tercera ya no estoy leyendo la Biblia, ya llevo 2 meses, 3 meses, 4 meses sin leerla más que el domingo? Y eso porque la traen digital y les llega el WhatsApp, ¿no? Pero, hermanos, tú y yo necesitamos perseverar. Pero la pregunta es, ¿y cómo le hago? ¿Qué necesito hacer para ser perseverante? ¿Verdad? Ahí está una imagen, a lo mejor se ve poquito, pero es la idea de un hombre, ¿verdad? Que está escalando sobre la montaña, que está tratando de llegar a la cima, pero si se cansa a la mitad, ¿qué va a pasar? Sí, puede lastimarse, puede caerse. La idea es de una vez que has empezado, llegar hasta arriba, hasta el final. Hermanos, es una lucha, es una guerra, ese tiempo en contra del pecado. Y de eso quiero que tú y yo pongamos atención a lo que nos trae el Señor en esta mañana a través del libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 15 al 25, porque para perseverar tú y yo necesitamos abrazar y caminar en la libertad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. La semana pasada hablábamos del pacto que el Señor hizo con nosotros, nos dio salvación, nos dio vida eterna.
nos dio el acceso a su presencia. Pero a veces hay cosas que nos impiden ir a la presencia de Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque tú te sabes de memoria este versículo y a veces creo que lo aplicamos mal, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, llevo 2 meses sin congregarme, pero no es porque me haya yo acostumbrado. Y bueno, hoy vamos a tratar de disipar esa duda de a qué se refiere de no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero dice el versículo 15, del versículo 15 al 20, y dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Esto no es libertad, hermanos? Wow, eso para mí me hace asombrarme del amor y el sacrificio tan grande que Dios hizo por ti y por mí. ¿El Señor no se va a acordar de mis pecados? ¿Pero quién sí los recuerda? Nosotros, ¿verdad? El diablo está también tratando de una y otra vez, atacándonos con lo mismo. Pero es por ello que tú y yo necesitamos abrazar y caminar en esta libertad. ¿Por qué? Porque debemos de creer lo que nos atestigua el Espíritu Santo. Versículos 15 al 16a dice esta parte de la Escritura: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. ¿Cuál es ese pacto? ¿De qué estará hablando? ¿De qué debemos de estar creyendo? Un nuevo pacto, y nos hace la referencia de Jeremías capítulo 31, y si tú no te sabes esta parte, ¿verdad? Y lo puedes anotar y memorizártelo. Busca Jeremías 31, del versículo 31 al 34, porque ahí nos hace referencia el autor de Hebreos, y dice en Jeremías 31 al 34, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es interesante, y esto debe de hacernos abrazar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y es un camino en libertad. Un camino en libertad para conocer a Dios. Un camino en libertad para tener una relación tan estrecha con Dios. Pero la pregunta aquí es: ¿tú estás creyendo eso? ¿Tú has creído en la libertad que Dios te ha dado por medio de su sangre? Porque cuando no lo creemos, entonces estamos invalidando el sacrificio que hizo Cristo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es como dijéramos: eso estuvo de más. Eso no es para mi vida. Entonces tú y yo necesitamos entender por qué el Señor nos ha dado libertad. Y este es el nuevo pacto. Recordemos lo que dice 1 Corintios 1:25. Y este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué recordamos con la Santa Cena?
Recordamos el pacto que hizo el Señor con nosotros. Yo seré su Dios y yo los perdonaré y yo les enseñaré y ellos me conocerán. Ese es el pacto. ¿Lo crees? Hermanos, por eso tú y yo necesitamos correr y abrazar esa libertad, correr y abrazar lo que el Señor nos está diciendo, que creamos en lo que nos atestigua el Espíritu Santo. Hay un nuevo pacto con tú y yo con Dios. Y ese pacto se refiere a que somos libres para tener acceso con Él y que Él pueda enseñarnos a nosotros, pueda enseñarnos a ti y a mí qué es lo que Él desea, qué es lo que Él quiere. Se quita la venda de nuestros ojos y podemos entender claramente la Escritura y decir, ok, sí estaba equivocado. Gracias a Dios por la libertad, porque ahora puedo correr hacia Él y ser ayudado por Él para que hoy pueda darle la honra y la gloria, obedeciéndolo, conociéndolo, exaltándolo. Este es el nuevo pacto que el Señor ha hecho contigo y conmigo. Pablo está recordando la Santa Cena del Señor en 1 Corintios 11:25 y les dice que la copa es el nuevo pacto en su sangre. Hermanos, la Santa Cena es un recordatorio de esa libertad, de ese perdón, y tú y yo necesitamos abrazarlo. Por eso tú y yo participamos de la Cena del Señor. Soy libre para tener una relación con Dios. ¿Hiciste algo? En Jeremías 31, del 31 al 34, ¿haces algo? ¿Interviene la mano del ser humano? Eso es gracia. Eso es amor. Eso es poder de Dios. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Ser libres para que tú y yo tengamos esa relación con Dios. Para que el Señor haga en nosotros como Él desea. Entonces el primer paso para que tú y yo podamos ser libres entonces es abrazar nuestra libertad y caminar en esa libertad. A mí no me preocupa la gente que está allá afuera, ¿verdad? En un buen sentido. ¿Por qué? Porque ellos ya están cautivos. Me preocupa tu alma, me preocupa tu vida. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere volverte a ser cautivo a ti de antiguos pecados. El enemigo quiere estar ahí tratándote de engañar, tratándote de recordar todo lo que hiciste anteriormente y mantenerte en ese pasado y no vivir la gracia que Dios ha derramado el día de hoy y la que vendrá. Por eso tú y yo a veces no entendemos esa parte de la libertad. Por eso necesitamos tú y yo prontamente, como dice ahí, apreciando su obra. Apreciando lo que Él hizo por ti y por mí. Regresemos ahí a Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 18. Dice: este es el nuevo pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Dónde escribió las leyes el Señor? ¿En el monte Sinaí? ¿En unas tablas de? ¿Y qué creen? No las leían. No las obedecían. Aunque las tenían a la vista, no las obedecían. La gracia del Señor, el Evangelio del Señor es sumamente efectivo y dice, ahora las escribiré en sus corazones. Ahora el Señor me hace entender lo que es agradable delante de sus ojos y me hace comprender lo que está mal. Eso es gracia, eso es poder del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Esto es el Evangelio. Tú y yo podemos disfrutar de esa libertad. Gracias, Señor, porque tú me haces entender hoy lo que tú demandas y lo que ahora debo hacer. Por eso dice
más adelante en el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Esto no es libertador? Ya no tienes que estar ofreciendo absolutamente nada. Cristo lo hizo todo, pagó completamente, no le faltó un poquito. Pagó con todo e intereses. Ahora tú y yo le pertenecemos a Él. Esto a mí me hace rendirme delante de Él y entender lo que decía Jeremías 31 al 34. Y estos serán mi pueblo. Y lo que trata de decir, y estos me servirán a mí. Me encanta recordar lo que yo veía de Pedro, ¿verdad? Este hombre que caminaba con Jesús. Y lo vemos y cada paso que daba o cada acción que hacía como que era muy intrépido, ¿no? Como que era muy apasionado. Y ahí iba, ¿verdad? Cuando se llevaron a Jesús y ahí iba atrás y trataba de ver qué estaba pasando con Jesús. Pero ¿cuántas veces le negó? Oye, eso sería suficiente para mí como para ya no hablarle, ¿no? Pero fíjate lo que hace Jesús en Juan. Juan nos dice que Jesús le preguntó, y ya cuando él había resucitado, ¿cuántas veces le preguntó que lo amaba? ¿Cuántas veces le dijo, apacienta mis corderos? ¿Tú crees que tu vida está perdida? ¿Tú crees que esa relación con tu esposo, tu esposa está perdida? Hermanos, esto es el Señor y esto es el Evangelio y esto es lo que hace el Evangelio. Así es el Señor, no se da por vencido con nosotros. Y eso es lo que pedía el salmista: Señor, no te des por vencido conmigo. Tú y yo necesitamos más a Jesús. ¿Lo crees? Tenemos que vivirlo y tenemos que abrazarlo. Romanos capítulo 8, ustedes lo pueden leer en casa, pero todo el capítulo nos habla de esta lucha. De esta lucha contra el pecado y la carne. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué debo de hacer? ¿Cómo puedo ser libre de esto? Pero necesitas leer todo Romanos 8 para entender. Si el Señor es contigo, o sea, no tienes libertad. O sea, no puedes luchar contra tu pecado. ¿Te imaginas? Estás en medio de la guerra, pero la victoria es segura. ¿Pero quieres seguir escondido? ¿O estás listo para hacer la guerra en contra del pecado? Tú y yo necesitamos apreciar más esa obra que hizo el Señor por ti y por mí. Dice la Escritura en Juan 8:32, la verdad os hará. Y dice Jesús ahí mismo en Juan, yo soy el camino. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos más a Cristo, necesitamos creer en la persona de Cristo, necesitamos abrazar a Jesucristo. ¿Te imaginas Jesús entrando en medio de donde estaban reunidos los discípulos y el Señor con amor mostrándole sus heridas? ¿Por qué no los agarró y por ustedes los hice? Les reclamó, les enseñó el Evangelio. Y eso es lo que a mí me agrada del Señor. Nuevamente les repitió, di mi vida por ti. La obra está hecha. Se rasgó el velo, tenemos acceso directo
a través de ese velo. Tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué más necesitas, hermano? ¿Qué más necesitas en esta mañana? ¿Qué más necesitas para tu matrimonio? ¿Qué más necesitas para ese carácter incontrolable? ¿Qué más necesitas? Cada día deberíamos estar diciendo: te necesito más, Señor Jesús. Te necesito más, Señor Jesús. Te necesito aún más, Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando? Para ese problema del pecado descontrolado, tú y yo no necesitamos controlar el pecado. Estoy tratando de controlar mi carácter. ¿Y qué crees? ¿Cuántas veces has vencido eso? ¿Llevas un año? A veces es un ratito y ya sigues con el mismo amigo de la lámpara, ¿no? Con el mismo genio. Hermanos, tú y yo necesitamos a Jesús. Necesitamos entender que nuestra guerra no es contra nuestros semejantes, nuestra guerra es en contra del pecado, es hacer guerra en contra del pecado. Pensamos que el pecado no puede arrebatarnos nada valioso, pero nos arrebata el gozo de la salvación, nos arrebata esa relación directa con Dios. Tú y yo estamos temerosos de ir delante de Dios y pedir perdón y arrepentirnos, cambiar nuestra forma de ser para buscar a Dios nuevamente. Eso es lo que hace el enemigo. Cada día está acusándonos. ¿Ya lo viste? Y otra vez hizo lo mismo. Y otra vez está ahí haciendo lo incorrecto. Y hermanos, tú y yo parecemos que sí le damos la razón al enemigo, porque no hemos entendido la obra poderosa de Jesucristo. Tú y yo no hemos entendido lo que es a veces el evangelio. Nos hace perder ese gozo, ese deleite delante de Dios. Nos hace perder ese deleite de todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Tú y yo necesitamos hacer esta guerra. Tú y yo necesitamos ver que hay mucha gente que se queja y se queja y se queja, pero no hace absolutamente nada para contraatacar ese pecado. Continuamente voy a escuchar y he escuchado que gente me dice: pero es que no puedo. Sí, pero están aquí tratando de dejar el pecado. Ya no tienen nada que los sujete, pero ellos están agarrados. Y con la otra mano quieren alcanzar esa relación con Dios. Pero no, yo sí estoy caminando con el Señor, pero sigues arrastrando tu pecado. Hermanos, tú y yo necesitamos hacer guerra en contra del pecado. Necesitamos soltarlo. ¿Por qué? Por la obra poderosa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque le creo a Jesús, que Él me ha hecho libre y hoy puedo decir: no más. No más, ya no voy a pecar, ya no estoy dispuesto a seguir agarrado de este pecado. Ahora estoy dispuesto a luchar. Seguramente el día de mañana ya no se va a quedar ahí. Se va a poner enfrente de mí para que otra vez lo agarre. Y yo sigo caminando con el Señor. Y ahí viene. Es necesario que tú y yo entendamos y abracemos la obra de Jesucristo para poder hacer la guerra en contra del pecado. Haz la guerra en contra del pecado. Ponte en huelga frente a la fábrica de pecados y por favor, no hagas guerra en contra de las personas.
La guerra no es contra tu esposa, tu esposo, tu hijo, el vecino o tu jefe. La guerra es en contra del pecado. ¿Sabes qué he escuchado comúnmente a veces de las personas o las parejas que vienen con nosotros a pedir consejo? Ora, hermano, para que lo cambie. Que lo cambie por otro, que... ¿Por qué no escucho? Ora, hermano, para que el Señor arranque el pecado de nuestras vidas. Tú y yo necesitamos eso. Tu hijo, tu hija necesita eso. Necesita que ores y que estés alerta porque el pecado los anda persiguiendo y necesitan ellos que ser libres del pecado. Y la libertad del pecado viene a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Tú que eres padre de familia, que eres la cabeza del hogar, no deberías de estar pidiendo, cambia a mi esposa, cambia a mi hijo. Deberías de estar luchando, haciendo la guerra en contra del pecado. Deberías tú estar de rodillas constantemente, Señor, haznos libres, haznos entender tu evangelio. Señor, yo creo que tú nos has hecho libre. Yo necesito de esa salvación. Mi hijo lo necesita, mi familia lo necesita, mi jefe lo necesita. Mis compañeros de la escuela lo necesitan. Muchos de los compañeros de la escuela siempre te incitan a hacer lo incorrecto. Y no te das cuenta, pero tú ya estás. Y estás hasta contento, ¿no? Una pequeña travesurita. Pero el domingo se me quita porque sí voy a asistir al culto. Necesitamos, hermanos, tú y yo hacer esa guerra. ¿Guerra contra quién o qué? No contra otras personas. Y recuérdalo, no contra otras personas. Y grábatelo en tu mente, no contra otras personas. No contra tu esposa, no contra tu esposo, no contra tu hijo, tu hija, los hinduistas, los budistas, los cristianos nominales. No contra ellos, sino contra el impulso de nuestra alma de ser violentos con la gente. Somos más dados a la crítica que a pedir por ellos, que a luchar en contra del pecado. Sabemos que necesitan salvación, pero somos muy dados a criticar y a señalar y decir en que ellos están mal, que ellos no están haciendo bien. Hermano, necesitas hacer la guerra en contra del pecado. Tú necesitas esa parte violenta para hacerlo en contra de ti mismo. Hay pecado en ti, ¿lo entiendes? ¿Puedes repetirlo? Hay pecado en mí, pero Cristo me ha hecho libre. Tengo ahora la presencia de su Santo Espíritu en mi vida. Ahora sí puedo luchar. Es como si yo fuera con una navaja, ¿verdad? Sin creer en Cristo, ¿verdad? Es como si fuera con una navaja a la guerra, cuando ellos tienen todo tipo de arma súper nueva, ¿no? Y yo con mi cuchillito de corta uñas, ¿no? Pero ahora puedes hacer la guerra en contra del pecado. Porque tienes la victoria a través de Jesucristo. Tienes la victoria a través de Jesucristo. Esa parte es necesaria. No contra al que tenga la mentalidad. Tú y yo necesitamos hacer esta guerra en contra de aquella mentalidad pacífica en contra del pecado. Pensamos que el pecado no me afecta. Pensamos que el pecado no hace daño en mi familia. Porque Jesús, cuando bajó ese paralítico, le dijo, te perdono tus pecados han sido perdonados. ¿Por qué no le dijo, levántate y vete y ya? Hermanos, el problema está en el pecado. Tienes una lucha en contra del pecado. Muchos luchan
con el sueño, a veces cuando llegan al tiempo de la predicación, y en la alabanza están despiertos, ¿verdad? Porque están de pie. Creo que algunos todavía no llegan a esa capacidad de los que van en el metro durmiendo, pero cuando a veces no creemos que es una lucha espiritual, a veces quedarse aquí con sueño. No duermes bien, no descansas bien, te importa poco que, es el siguiente, es el domingo, y el domingo se hizo para descansar. Y si no descanso aquí, en mi casa, pues voy a descansar allá, en la predicación, ¿no? Hermanos, tú y yo necesitamos entender, eso es una lucha en contra del pecado. Y mientras más abracemos la obra de Cristo, mientras más entendamos que esa obra nos da el acceso directo a una relación tan estrecha con el Señor, tú y yo no vamos a poder luchar en contra del deseo esclavizante de la comida, del azúcar, de la cafeína, del chocolate, del alcohol, de la pornografía, de la alabanza del hombre, de la aprobación de otros, de la fama. Este es nuestro enemigo. Tú y yo necesitamos hacer la guerra en contra de todo esto. Tú y yo deberíamos de caminar de una manera que honre el nombre de Dios. Pero muchas veces caminamos ahí se va. Llegué al domingo. Tú y yo necesitamos esa relación tan estrecha con Dios. Y eso, como lo menciona el versículo 19, dice, así que, una vez entendiendo el Evangelio, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, tú y yo necesitamos acceder delante de Dios. De verdad, hermanos, me cuesta trabajo entender y ver por qué algunos de nosotros no oramos. Se nos da acceso, ¿verdad?, a contemplar a Dios, a hablar con Dios, a exponer nuestra carga con Dios. Y solamente ocupamos cuando ya estamos hasta el cuello. Pero mientras estamos bien, o entre comillas bien, parece que esa relación con Dios, parece que ese sacrificio, ¿para qué lo hizo si no voy a ir? ¿Te das cuenta que menosprecias el sacrificio de Cristo si no vas a Él en oración? Tú y yo necesitamos entender esta parte, necesitamos abrazar el tiempo profundo de la oración. Recuerda lo que decía Hebreos 4:16, y ahí te lo dejo de tarea. Y todo esto a ti y a mí nos ayuda a entender. Dios quiere una relación tan estrecha con Él en estos momentos, en estos tiempos. ¿Sabes? Hay guerra en tu casa. Hay guerra con tus hijos. El pecado está tocando y tocando y tocando a la puerta. ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? ¿Qué vas a hacer? Hermano, si no eres perseverante, esto a ti y a mí nos debe de dar la luz para ser perseverantes. Porque otra parte para ser perseverante es aferrarnos a las responsabilidades y cumplir esas responsabilidades que Dios nos ha dado. Vamos a leer versículos 22 en adelante. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua, mantengámonos
firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuáles son esas responsabilidades? ¿Quieres ser perseverante? Tienes que aceptar estas responsabilidades y tienes que cumplirlas. Y la primera parte es que tú y yo necesitamos acercarnos. ¿Y qué significa acercarse? Dice, debe acercarse con un corazón sincero y con fe. Tú y yo necesitamos acercarnos a Dios, dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. ¿De dónde viene esa palabra sincero? Algunos hacían vasijas de barro, ¿verdad? Y de repente las llenaban de agua y se filtraba el agua, y lo que hacían era ponerle cera alrededor para que no se salieran. Pero ¿qué pasa con la cera cuando la pones en la lumbre? Y de ahí viene la idea de sincero, sincera. Tú y yo tenemos que acercarnos con un corazón. Tú y yo no podemos acercarnos tratando de engañar a Dios. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Fijemos nuestros ojos un momento en las palabras del versículo 22. Acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Que no haya nada de duda al acercarnos a Dios. Muchas veces de las oraciones que hacemos oraciones, nos acercamos con nada de confianza. Muchas veces cuando tú y yo estamos orando, pidiendo a Dios algo, nos acercamos con nada de confianza. Y eso pasa muchas veces cuando oramos por los alimentos. Señor, gracias por los alimentos. ¿Realmente le estás agradeciendo a Dios por los alimentos? O porque ya es tradición, ¿verdad? Y antes de comer, si no me hace daño la comida, voy a orar, voy a dar gracias a Dios. Hermano, recuerda, estás acercándote delante de Él con una confianza sincera. Debe de ser algo palpable, no simplemente un rito de cerrar los ojos y hablar. Por otro lado, tampoco estamos creyendo lo que la palabra de Dios dice, no le estamos creyendo a Él. Por eso nosotros necesitamos purificarnos. Y esto nos lleva al rito de Levítico capítulo 8, ¿verdad? Y ahí ustedes lo pueden leer. Y es la ordenación, ¿verdad? Por decirlo así, de Aarón y sus hijos. Y Levítico capítulo 8 los hace lavarse, los hace que pidan perdón por sus pecados, sacrifican para perdón de sus pecados, se ponen sangre para identificarse con el perdón de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te purificas tú diario? ¿Accedes realmente a buscar al Señor y decir, yo me identifico, Jesús murió por mí? Por eso, perdóname esposa, perdóname esposo, perdóname hijo, hice algo que no estaba bien. Cuando tú te identificas con ese sacrificio, empiezas a purificar tu corazón de mala conciencia. Se nos hace muy poco importante vivir en santidad muchas veces. ¿Qué es santidad? ¿No es vivir apartado exclusivamente con Dios? Pero a veces queremos un poquito aquí y otro poquito con Dios. Los domingos con Dios, ¿verdad? Y en la semana, pues con lo que caiga, ¿no? Tú y yo necesitamos hacer esa guerra, hermanos. Debemos de acercarnos con ese lavamiento. Dice el versículo 22,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con pura agua. ¿De qué estará hablando? ¿Sabes? Estaba hablando del bautizo. Levítico capítulo 8, versículo 6 está hablando de esta parte. Que necesitaban lavarse. ¿De dónde sacó la idea Juan el Bautista de sumergirlos en el agua? ¿De dónde sacó esta idea? ¿Sabes? Fue de este principio. Necesitamos ser limpios de nuestros pecados. ¿Sabes? Cuando tú te bautizas no es algo, nada más me voy a meter en la alberca y salgo y ya, ¿no? Algo mágico pasa. No, ¿sabes qué? Es una responsabilidad que tú tienes que cumplir. Y tienes que hacerlo de manera responsable. ¿Estás creyendo en Jesucristo? ¿Quién asegura realmente que tú has creído en Jesucristo? Por eso debes de estar seguro de Romanos capítulo 8, porque el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Si no estás seguro, hermano, hoy es el día. Hoy es el momento de que tú entregues tu vida a Jesucristo. Sí, nosotros debemos de exhibir en quién hemos creído, en quién hemos confiado. Muchos pueden llegar a menospreciar el bautizo, solo piensan que es meterse en agua y salir y no pasa nada y seguir una vida agarrado de él. Entonces no se han identificado con ese lavamiento, con esa purificación que Jesucristo nos ha dado a ti y a mí. Por lo tanto, entonces menospreciamos ese sacrificio. Otra de las responsabilidades que debemos de hacer es mantenernos firmes al llamado. Dice el versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La palabra firme significa aferrarse. ¿Verdad? Debes de estar aferrado a este sacrificio. No te dice a cualquier cosa, no te dice al rito, te dice identifícate con Cristo. Aférrate a esto, ¿sí? Y la palabra que se traduce como, que dice ahí, mantengámonos firmes sin fluctuar, se traduce como sin doblarse. Está prohibido doblarse. La idea es una idea metafórica de fluctuar, que viene de ser sacudido por las olas en una condición incierta. Pero aquí te pregunto, ¿eres o no eres? ¿Le perteneces a Cristo o no le perteneces? A lo mejor hoy es el día y es el momento en que tú le entregues tu vida a Jesucristo y le digas, sí, Señor, yo entiendo que soy pecador y que necesito tu salvación. ¿Eres o no eres? Por eso la palabra fluctuar y Hebreos, el autor de Hebreos le está diciendo a estos hermanos creyentes, rectifiquen bien si son o no son. Ustedes no deben de estar en esa postura. Ustedes no deben de estar turbados en su mente. No deben de tener esa influencia agitada por una y otra falsa enseñanza. Debe de estar su mente concentrada en la obra de Jesucristo. No debe de estar caracterizada por la inmadurez del creyente. Tú y yo necesitamos esta parte. Tú y yo necesitamos abrazar más la obra de Jesucristo. Tú y yo necesitamos abrazar con convicción esa verdad engendrada. Y otra de las responsabilidades es cuidar de nuestros hermanos. Versículo 24 usa la palabra considerémonos, que se traduce como preocupémonos, que realmente nosotros diríamos, cuida a tu hermano.
Cuida a tu hermano. Versículo 24 al 25, entonces nos dice que debemos de cuidar a nuestro hermano y debemos, ¿para qué? ¿Cuidarnos para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esa es la palabra que refleja exagerar y reflejar con pasión desmedida algo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de reflejar o de exagerar de manera desmedida el amor por mis hermanos. No solamente es de, ya los vi, ahorita muchos de ustedes creo que ni se han preguntado el nombre. ¿Por qué? Porque es domingo y es día de fútbol, ya vine, ya cumplí y ya me voy. Hermanos, tú y yo necesitamos entender que debemos de demostrar el amor de manera desmedida. Debemos de exagerar en ser amorosos unos con otros. ¿Sigue habiendo rivalidades dentro de la iglesia? Seguramente. ¿Pero qué te está pidiendo Dios hoy? Exagera en amor. Exagera en amor. Y algunos dirían, entonces lo apapacho, paso por alto su pecado, si hay algo en contra de mi hermano, ahí lo dejo, ¿o qué hago? Si debes de exagerar en manera desmedida, ¿verdad?, este amor por tus hermanos, entonces no puedes dejar que nada se quede sin resolver. Tú y yo debemos de ser exagerados también de manera tan desbordante en buenas obras. Dice el versículo 24, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tú y yo necesitamos esto. Tú y yo necesitamos hacer esta parte. Versículo 25, y ahí viene la parte que a algunos nos gustaría entender a más profundidad. Tú y yo debemos de considerarnos, debemos de cuidarnos de no fallar en la asistencia. Tú y yo necesitamos tener cuidado al faltar a las reuniones. Eso significa no dejar de congregarse, no dejar de venir a las reuniones. Y algunos de nosotros, aunque tengamos el tiempo y tengamos todo para hacerlo, entonces creo que tú y yo no hemos entendido el Evangelio. Tú y yo no hemos abrazado el sacrificio de Dios. Tú y yo no nos estamos identificando con Cristo. Cristo nos creó a ti y a mí para vivir en comunidad. ¿Lo puedes hacer? ¿Puedes vivirlo en esta semana? Si no experimentamos la coinonía en nuestras vidas, vamos a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de venir a escuchar prédicas y cantar. Se trata de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Has preguntado si hay algún hermano con necesidad? ¿Has orado con algún hermano? A veces no oras con ellos. ¿Por qué? Porque es tiempo de... ¿Ya se acabó? Vámonos. Tú y yo necesitamos esto en nuestras vidas. ¿Para qué? Para mantenernos firmes, para mantenernos aferrados a esta parte. Y algunos le ponen mucho énfasis, ¿verdad?, a esta parte, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y sabes cuál era la costumbre o por qué ellos estaban dejando de asistir? Porque estaban siendo perseguidos. Y algunos de nosotros creo que nada nos persigue. A veces nuestra costumbre vale más que identificarnos con la sangre de Jesucristo, con el propósito de Jesucristo. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué está demandando de ti y de mí el Señor? Asistir a estas reuniones, ¿sí? Congregarnos. ¿Por qué? Tú y yo no debemos dejar de congregarnos, sino más bien exhortándonos unos a otros. Y me encanta porque algunos piensan, exhortar se trata de regañar, y algunos dicen, ese es mi mero mole, ¿verdad?
Me gusta regañar, ¿verdad? Decirle al hermano en qué está mal y a ver a qué horas me dice, sí, mi hermano, perdón. Y yo me pongo contento cuando afirmaron lo que les dije. ¿Sabes? La palabra exhortar es paracaleo, hacer un llamado al lado. Y te pregunto, cuando exhortas, ¿lo traes a un lado? ¿Caminas con él? O cuando exhortas, nada más vas, lo regañas y a ver qué pasa, ¿no? Hermanos, tú y yo necesitamos entender a profundidad las Escrituras. Hermanos, si vas a exhortar a alguien, camina con él. Porque es tu responsabilidad, es mi responsabilidad que cada uno de ustedes y que yo junto con ustedes podamos caminar de manera libre delante del Señor con esa certidumbre de que el Señor es nuestro Salvador, de que Él ha hecho su obra y que tú y yo nos estamos identificando con su obra. Por eso es la palabra muy importante. Se traduce más para el sentido de consolar que de regañar o confrontar. Pero también tiene ese uso. Cuando tú vas a confrontar a alguien, no lo dejes ahí perdiéndose. Si lo vas a confrontar, llévalo a un lado. Camina con él. Hermanos están desperdigándose, algunos están dejando de asistir y no saben ni por qué dejaron de asistir, pero te encanta el chisme. ¿Y por qué ya no vino? ¿No? En lugar de orar por ellos, en lugar de sacrificarte e ir a verlos a su casa, de llamarles, hermano, ¿por qué faltaste hoy? Debemos de estimularnos a esta parte, debemos de exhortarnos, debemos de consolarnos en este aspecto. Hermano, no dejes de venir, no dejes de asistir. ¿Por qué? Porque al final tú y yo debemos de responder, como dice el versículo 23b, debemos de responder a la fidelidad del Señor. Te pregunto, ¿esta semana te dejó el Señor? ¿Te quitó el aire? Entonces, ¿por qué no respondemos en adoración hacia Él? En un verdadero compromiso. No voy a faltar. Empezamos reuniones los miércoles y llegamos a 30. ¿Y qué creen? Pues a veces nada más somos 10. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque no saben ser perseverantes. No se han identificado con estos principios. Por lo tanto, la última parte no la van a poder hacer, responder a la fidelidad del Señor. Parece que la fidelidad del Señor es obligación de Él hacia nosotros, pero no es así. Es por amor que ha estado con nosotros esta semana. Es por amor que ha estado trabajando en los corazones de cada uno de nosotros. Es por amor que ahora tú y yo estamos aquí. Porque Él quiso, Él nos llamó, Él nos tomó. Él no se da por vencido con nosotros. Tú y yo deberíamos de responder a esa fidelidad con un amor tan desbordante, con una fe sincera, con ese amor por los hermanos que estamos aquí. Imagínate que fuéramos 500 personas y tendrías tú que cuidar a 500 personas. Sabes, el Señor nos da un poquito porque nos está probando. ¿Eres fiel con esos pocos? Tú y yo necesitamos entender esa parte, que necesitamos responder a esa fidelidad que el Señor ha tenido con nosotros. Por lo tanto, esta semana adora la fidelidad de Dios con una vida en santidad. Esta semana haz esto. Procura hacer la guerra en contra del pecado. Haz la guerra. Te has enojado, pero ¿por qué te enojaste? Le dejaste de hablar a una persona, pero ¿por qué le dejaste de hablar? ¿Por mi orgullo o por su orgullo? Cuida de tus hermanos. Hay un chorro de hermanos que no vinieron hoy. Ve ahí lugares vacíos. Y es interesante que empezamos 15
y ahorita somos alrededor de 70, pero no están los 70 aquí. ¿Estás listo para ir por tus hermanos esta semana? Para cuidarlos y traerlos al lado. No dejes de congregarte. Ven, busca al Señor. Por último, comprométete a ser fiel al Señor en cada reunión, honrando su fidelidad. Fiel es el que os prometió. El Señor es fiel. ¿Lo crees? Y si no lo crees, de todas maneras, yo veo la fidelidad de Dios contigo y conmigo. Has pasado enfermedad toda esta semana, pero estás aquí. Has pasado pruebas esta semana, pero estás aquí. Responde a esa fidelidad. Ponte de pie. Y en esta mañana, ya casi tarde, desborda tu corazón delante de Dios. Y dile: Señor, perdóname porque he pecado contra ti. He pecado contra tu santidad, he pecado contra tu persona, he pecado en no obedecer tus mandamientos. Pero me he dado cuenta que no he puesto nada de resistencia. Pide perdón. Y comprométete, pídele la ayuda al Señor. Señor, hazme libre del pecado. Señor, ayúdame a hacer la guerra en contra del pecado. Padre, en esta mañana estamos delante de ti. Señor, tú nos has dado en algunos momentos, Señor, experiencias de violencia, de ser violentos, de ser agresivos. Pero muchas veces, Señor, somos bien pasivos con respecto a nuestro pecado. No hacemos nada. No estamos luchando, Señor, para buscar la santidad y ser leales, Señor, a tu fidelidad. Padre, perdónanos. Límpianos de nuestra maldad y que esta mañana cada uno de nosotros salga de aquí convencido de que necesita más de tu presencia, necesita tu persona. Pero gracias, Señor, por esas promesas tan grandes y maravillosas de que tú eres fiel. Así es tu carácter, así eres tú, así es tu persona. Ser fiel, ser leal. Padre, permite que nosotros podamos ser perseverantes en esta vida, buscando, Señor, luchando, aceptando nuestras responsabilidades y llevándolas a cabo. Por favor, Señor, que cada uno de nosotros sea responsable de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por darnos un privilegio tan grande, pero también una responsabilidad mayor. Porque no podemos dejar, Señor, que algunos de nuestros hermanos tambaleen en su fe. Dios, yo ruego por cada uno y por aquellos que están tambaleando en estos momentos de su vida, de saber si son o no son. Por favor, Señor, revélales tu evangelio. Que resplandezca la luz de tu evangelio. Y que cada uno de nosotros, Señor, en estos tiempos podamos vivir de manera perseverante, honrando tu fidelidad. Te lo pido, Señor, yo te lo suplico. Hazlo con mi vida, hazlo en mi persona, hazlo con mi esposa, Señor. Yo te lo suplico, Señor. Te lo imploro en el nombre de Jesucristo. Amén.